Estaba pensando, digo, ¿qué voy a compartir? Que podamos hacer un análisis para continuar en la lucha. Y es que la verdad, la vida del creyente es un milagro que está fuera de lo normal, está fuera de las cosas del mundo que nos envuelven. Y amados hermanos, la paz nace de lo más dentro del creyente. El trabajo, la labor, la obra, la va haciendo el poder de la palabra mediante el Espíritu Santo que la aplica a nuestro ser. Y cuando hay esa claridad de ideas y esa consulta y dirección y consejo del Espíritu de Dios, entonces el creyente siente la paz, siente la serenidad, siente la quietud ante todos los vaivenes, ¿no? Que el mundo continuamente nos está bombardeando y haciendo ofertas, como bien ha leído esta mañana José Manuel, promulgando a ver las señales para poner las leyes del fin. Y por desgracia, muchos creyentes también caemos en esa cuestión, ¿no? Ay, los últimos tiempos ya se acechan porque fíjate, porque dice, ahora con el tema de la política, con este hombre que está medio loco, que bueno, medio no, está entero, ¿no? Trump. Trump, que va. Ahora, pues mira, pues lo voy a todos los hacer porque a mí me hacen, porque yo soy tal y cual. Y no es más que un hombre como otro cualquiera. Y además la palabra nos llama la atención en casi todos los capítulos del Nuevo Testamento. Pablo es un luchador que quiere que el creyente dependa del Espíritu Santo. Lo quiere hacer entender que se tiene que purificar, pero que su mente no puede purificarse si no lo hace el Espíritu Santo. Entonces, la obediencia a la palabra y el ejercitarse en la palabra para ir adquiriendo sabiduría, y el poder lo dará Dios mediante la sabiduría. Pero ha de ser el Espíritu quien dé la calma, la serenidad, la quietud, la confianza, para saber a quién pertenecemos, de quiénes somos. Y si no, pues andaremos vapuleando a los demás, como hacen la mayoría de las religiones y como hacen la mayoría de los filósofos, de los anunciadores, de, entre comillas, todas las mentiras que pululan y que se mueven en este mundo, de continuas corrientes, unas van, otras vienen. Pero el creyente tiene que saber que es un árbol que está plantado y que está firme con sus frutos. Y estando plantado en Cristo, de verdad, hermanos, que sufriremos mucho menos las consecuencias de todo cuanto nos está rodeando y de todo cuanto estamos viendo. Plantarse en Cristo, decir, Señor, no permitas que nos muevan. Y nos ha dejado la herencia, ¿no?, del Santo Espíritu, que es el luchador, que es el que obra, va a la palabra, te alimenta, te enseña, te abre el camino, te da la fortaleza. Todo ello es la obra del Espíritu Santo. Os enviará el Consolador, que dice el Señor, que tomará de lo mío y os lo dará. Es decir, no os dejo huérfanos, tened esa confianza de que no lo vais a ver, pero lo vais a sentir. Porque Él va a ser el que encamine y guíe tu mente y tu corazón a sus eternos propósitos, caminando en un mundo que no es nuestro mundo, desde el día en que el Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos hechos de materia, pero es el forraje, es el fundamento nuestro el que está hecho de polvo de estrellas. Fijaos, de polvo de estrella, hermanos. ¿Veis lo que es el universo tan grande, tan inmenso, tan maravilloso? Es el universo, es el infinito, no tiene fin, sigue todavía expandiéndose. Ahí estás tú, que tú ves, que tú entiendes, que tú conoces, que tú te admiras y que tú cuando has conocido a Dios le adoras por lo grande, por la grandeza de su misericordia y de su poder. Y nosotros nos entretenemos jugando a las bolas con pequeñas cositas por aquí. Levantemos la cabeza y miremos arriba a la creación. Y démonos cuenta que el Rey de la creación, el Señor y dueño de todo lo creado, está en tu corazón, te está guiando, te está aconsejando para que te deleites y puedas adorarle. Y el apóstol Pablo es insistente en todas sus cartas y siempre diciendo la manera y la forma de no dejarnos influenciar ni de llevar, ni por consejos ni por maneras de ver las cosas. Y siempre él está llamando a la paz entre los hermanos,
al entendimiento entre los hermanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque habéis sido sacados de vuestra vana manera de vivir y os hemos puesto en otro lugar diferente. Entonces tenemos que ser constantes en la vigilancia de dónde pisamos y cómo andamos, para corregir continuamente. Corregir muchas veces con lágrimas en los ojos, porque la carga es muy pesada, la carga de nuestro cuerpo y la carga de nuestros pensamientos y la carga del lugar en que nos encontramos. Pero gracias al Señor, que nos ha resucitado juntamente con Cristo, y la luz la tienes tú eres la luz del mundo, al igual que lo era, y la sal de la tierra, porque te ha dejado la mejor de todas las herencias, que ha sido la herencia de haber resucitado juntamente con Él. Hemos resucitado con Cristo. Y aunque tengamos que llevar esta carne, nosotros pertenecemos a la resurrección. La resurrección está en la luz de Dios. El que dijo, hágase y fue hecho, cuando el universo se creó. El que creó a los ángeles, el que creó al hombre en un lugar apartado ahí para que el hombre sea un ser similar a los ángeles, pero diferente. Quiero hacerlo diferente. Y cuando nos tentó el que nos tenía que tentar, el ángel caído, pasamos a querer ser como son las formas del mundo, a ser una cosita más de Dios creada. Y dijo, no, yo pongo mi luz en ellos para que ellos sean los jardineros, los cuidadores de este lugar que yo he puesto aquí con vida, con vida. Aquí hay vida. Y andamos buscando señales, a ver si en la Luna, si hay agua, o en Marte, y a ver cómo la vida puede procrear. Ahora resulta que hay no sé cuánta cantidad de millones de espermas que están congelados y los quieren llevar a Marte para ver si sale una nueva humanidad. ¿Pero a dónde va el hombre? ¿Qué locura es esta? ¿Dónde está Dios en todo esto? Prefieren mirar al sistema que nos rodea en vez de admirarse del Creador, de las cosas que vemos y darle las gracias por lo que somos. Nos atrevemos a echarle un pulso a la nada para saber de dónde viene todo. O sea que apartamos a Dios a un lado para que nosotros, con nuestro entendimiento y nuestro análisis de las cosas que se hacen y avanzando de la manera en que estamos avanzando, nos creamos que somos dioses de nuestro destino. Y no es así. Voy a tener una lectura, vas a tener un par de lecturas. En Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, el apóstol está queriendo decirle a los gálatas que se confirmen en la fe para poder mostrar lo que han de mostrar, ¿no? En quien han creído, cómo es en quien han creído, porque si obedecemos a Dios, nos ponemos en las manos del Señor y el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, Él hará la obra. Y la hará desde la palabra. No hay otra cosa que pueda dirigirnos mejor que la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, se han hecho muchos negocios, se han dado muchas opiniones, se han pretendido abrir nuevos caminos y no han escuchado la voz del Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Basta, basta. Pero no nos basta, no nos basta. Queremos ir más allá de lo que va Dios. Ahí está el error, el tropiezo. Dice capítulo 5 de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es que si te han roto la cadena, tienes los pies y las manos y estás encadenado, y Cristo ha roto las cadenas, estás libre. Lo que pasa es que el esclavo nunca se cree que está libre. Tiene necesidad de, como ha vivido tantos años esclavizado, no sabe andar ni sabe usar las manos. ¿Por qué? Porque las tiene posiblemente deterioradas por el tiempo que ha estado ahí como esclavo. Entonces, le cuesta arrancar a andar, le cuesta creerse que es libre. Y eso es lo que nos pasa. Y más cuando el desarrollo del conocimiento del hombre sin Dios está llegando a descubrir cosas, está llegando a que les admiran. Y cuando les admiran las cosas, como no han contado ya con el llamado de Dios,
pues empiezan a analizar hasta dónde llegaremos con todas estas cosas que estamos sabiendo. A ninguna parte vais a llegar. Vais a hacer mucho daño, eso sí, pero no vais a llegar a ninguna parte. Porque no contáis con Dios, no contáis con Él, no contáis con el Maestro que nos ha dado todo y que nos está mostrando cómo debe de ser nuestro comportamiento y hacia dónde quiere encaminarnos para la regresión, para la vuelta atrás. Caímos y ha tenido que hacer una reforma general y no la podía hacer de otra manera más que humanándose la persona de Dios para rectificar el pecado cometido. Ya lo sabéis cuando se lee en el Génesis, en el primer capítulo del Génesis. ¿Qué tuvo que hacer? Regenerar. ¿Descendiente de quién? Del rey que Dios puso en Israel con mucho coste. A David le costó tuvo que luchar contra Saúl y tuvo que luchar contra todos los eventos, pero en los planes de Dios, ya según Samuel lo había dicho, estaba que de la descendencia de David tenía que venir el Mesías precursor para la redención del mundo, que escucharan y oyeran lo que se les estaba diciendo, porque la promesa ya se le hicieron a los padres, a Abraham. Cuando se conquistara el mundo por parte de Dios, sería de la descendencia de David quien tenía que venir primeramente a ser el ser sufriente, es decir, a cargar la culpa de nuestros pecados sobre sí para poder sacarnos a nosotros de la obstrucción, del agujero, de la oscuridad en el que estábamos. La luz del mundo, el creador de la vida, manifiesto en carne, en la persona de Cristo, para sacarte a ti del lugar oscuro en que estabas. Es un milagro la reconciliación. Y esto es lo que Pablo, en cierta manera, quiere imprimir en la mente y en el corazón de los creyentes. Hasta consumir su vida. Estuvo caminando, predicando, ya cuando escribe a Timoteo y cuando está escribiendo las últimas cartas que escribe, ya soy viejo y pero él entrega su vida a Cristo, sabiendo en quién había confiado y lo que le había prometido. Y él está en todas las cartas, lo veis que está insistentemente, patán, quiere cambiar la mentalidad, más que el corazón del creyente, quiere cambiar la mentalidad del creyente para que el corazón vaya al unísono de la mente de Dios, que es Cristo, que estuvo ya presente y nos mostró el camino. Eso es lo que tiene, esa relación de intimidad que Dios quiere mantener contigo, nos la da por medio de su humanización en Cristo. Estad pues firmes, dice el primer versículo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Habéis abandonado una manera de vivir? ¿Habéis aceptado una nueva manera? Pues creced, conoced, andad, examinad todos los días. ¿Cuál es el fin de tu vida en este mundo? Te ha dado un fin Dios ya, te ha sacado ya de la desesperación, de la angustia, de la desolación, de las quejas, de todas estas cosas. Claro, estamos en la carne y muchas veces, como yo digo, sale el viejo dando tortas y no nos deja hacer las cosas. Hace lo que el viejo quiere es lo que hacemos. El nuevo, sin embargo, está en la reserva. Y el Señor quería que usásemos el nuevo. Para eso dice que nos envía el Espíritu de Dios, para que more en nuestros corazones. No os dejaré solos, os enviaré al Consolador. Él tomará de mí y os lo dará. Sujetos al yugo de Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sabéis que cuando salieron del desierto, les puso Dios una señal que se iban a mezclar con los demás pueblos? Dijo, para que no os mezcléis con todos los pueblos a los que estáis llegando, que os quiero puros, porque con vosotros tengo un plan, al pueblo judío. Habrá una circuncisión entre los hombres, como señal de pertenencia a Dios. No eran de los demás, ahí estaban los filisteos, ahí estaban toda la serie de personas que no conocían ni sabían quién eran. Sin embargo, él ya había tejido la alfombra, habiendo llamado en el principio a Abraham, dándole descendencia a Abraham, después llamando a Moisés y contemplando. Fijaos el gueto que Dios hizo para purificar al que tenía que venir, los 400 años en Egipto. Allá en Gosén, haciendo ladrillos, haciendo adobes para que levantaran los edificios, pero no se juntaban con ninguno. El pueblo estaba solo. El peligro corre cuando ya salen de la esclavitud.
Ahí está la ejemplaridad que la Biblia nos dice. Vosotros erais antes esclavos y ahora ya sois libres, porque Cristo os ha liberado. El mismo significado tenía. Dios escoge al pueblo y lo saca de allá y lo lleva al desierto. Y en el desierto le da la señal de la circuncisión para que todos los que estaban circuncidados supiesen que pertenecían al pueblo de Israel y que eran los escogidos de Dios. Y claro, los judíos, aun a pesar y por encima de que decían, vale, aceptamos a Cristo como Mesías, pero seguían circuncidándose, como diciendo, si no es suficiente, también nos circuncidamos, porque eso era una orden que ya teníamos de antiguo que Dios nos dio cuando salimos del desierto. Ahora, Cristo te ha liberado hasta de la señal en la carne, que es la circuncisión, pero la señal está en tu espíritu, está en tu mente, está en tu corazón, porque hay una transformación en ti que entienden todas esas legalidades que no se corresponden ya a la era en la que estás, que es la era de la salvación, la época de la salvación. Dice, Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Suponer que yo dijera ahora aquí, todos los varones se tienen que circuncidar, que seguramente que habrá alguna secta que se ande moviendo por ahí en el nombre de Cristo, de tantas como hay, ¿no? Que digan, no, los hombres todos circuncidados. ¡Hala! Porque tiene que ser así, porque la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia dice muchas cosas y hay leyes, pero nosotros ya no estamos dependiendo de la ley que se cumplió, porque la ley, también la Biblia decía que hasta que el Mesías fuese enviado, acontecerían que tendrían que guardar la ley. Pero si el Mesías viene a ser el libertador, para prepararnos, para predicar y para orar según Dios su propio pueblo, a través del Mesías, eso es la obediencia que tenemos que entender y no dejarnos influenciar. Y otra vez, testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Claro, porque la circuncisión es un precepto de la ley. Si tú te circuncidas, tendrás que tener entre tus herramientas, no usar el váter, porque claro, cuando tenían que hacer la necesidad en el desierto, tenían que tener forzosamente una estaca, irse a 200 metros, dejar allí los restos de lo que han comido y bebido y taparlos con la arena. Iban a seguir los judíos cuando llegasen al lugar que Dios les predestinó, hasta hoy en día todavía, a seguir teniendo una estaca en las herramientas. Hay cosas que son inconcebibles, ¿no? El no tomar la sangre de los animales, el por qué se lo decía, por las posibles enfermedades que tuviesen tener, porque en la sangre está la contaminación. Dios lo sabía, el hombre entonces no sabía eso, pero Dios prevenía para que el hombre no tuviese que contaminarse las posibles enfermedades que hay en la tierra. Entonces dice, si os circuncidáis, guardad toda la ley también, aunque habéis creído en Cristo, ¿de qué os sirve? Seguid guardando las maneras, las formas de la ley. Si es que estamos tan desatados, hermanos, valga la palabra, nos ha desatado tanto el Señor, que nos miramos las manos y decimos, ¿dónde están las señales de las cuerdas? Si no las veo. Cuando estás en Cristo, es un gozo, ¿no? Y además te da discernimiento suficiente para, si vas a una congregación, estás adorando al Señor y estás contento y agradecido y compartes con los hermanos. Pues si hay algún hermano que puede pensar diferente que tú, ¿no? Pues también analizar la palabra, es decir, vamos a experimentar mediante lo que nos enseña la palabra qué es lo que es de ley y qué es lo que no es de ley. Porque hay muchas cosas que son de la ley de Dios que sabemos que no podemos movernos a través de aquellas cosas. No podemos hacer, no podemos robar, no podemos fornicar, no podemos hacer muchísimas cosas porque estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. El cuerpo ya es del Señor, dice la palabra, ya no le pertenece al mundo que se mueve ahí fuera. Pues claro, tú tienes que conservar tu cuerpo como si fuera el candelabro que tiene la vela. Lo tienes que tener limpio, lo tienes que tener purificado. No puedes complicarte con las cosas del mundo. Es verdad que es así, pero el Señor nos da por medio de su Espíritu la fuerza y el conocimiento y la capacidad de discernir qué puedo y qué no puedo, qué debo y qué no debo. Por lo tanto, os testifico que a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, esto ya es que a mí esto me encanta, ¿no? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Qué porrazo! ¡Qué porrazo! De la gracia habéis caído. O sea, si volvemos a las cosas de la ley por temor a Dios, hombre, esto lo hago porque temor a... No temas a Dios en ese aspecto.
Teme a Dios interiormente, porque tu vida ha cambiado gracias al sacrificio del amor de su Hijo Jesucristo. Pero no te comprometas a que si no hago esto voy a pecar y si no hago lo otro, que es lo que hace la religión. La religión son ataduras que el maligno, con toda su inteligencia y toda su capacidad como arcángel tiene, que sabe muchísimo, porque es un arcángel creado por Dios, no cabe la menor duda, y son guardadores, Satanás ya fue arrojado aquí, por desgracia está aquí en el lugar este oscuro, en este universo, por aquí se mueve él con toda libertad. Los otros ángeles están en la gloria de Dios, donde estaremos nosotros si Dios quiere un día, cuando Dios glorifique también a la tierra y la saque del charco en la que está sumida. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad y el entendimiento de poner la mira en las cosas de arriba, para poder entender el lenguaje de arriba. Esa es la conexión que tiene el Espíritu de Dios en nosotros. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Madre mía, esto es para echarse a temblar. Si hemos caído de la gracia, quiere decir que estamos en desgracia. Por lo tanto, tanto la insistencia de Dios que confiemos, de la palabra, de que confiemos en el Espíritu Santo, en ese consolador, que es un luchador, es fornido, fuerte, sabio, para poder dirigir nuestra vida. Es la herencia recibida. Os justificáis, los de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Poner en marcha el amor. El amor sí que funciona. Y el amor te puede liberar, te puede guiar, te puede fortalecer y te está edificando, como Dios quiere edificarte. Pero hay que abandonar todos esos temores, todas esas pequeñas mentiras, todas esas cositas que nos distraen y nos entretienen. Todas estas cosas las tenemos que ir dejando atrás. Si queremos ir a avanzar hacia adelante, tenemos que analizar lo que quiere Dios de nosotros, mirar en su palabra, encontrar la respuesta y adorarle por aquello. Y ponerte en función, hacer lo que la palabra te está enseñando. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, si ibais bien. ¿Qué os ha pasado? Pues eso nos puede decir también el Señor hoy a nosotros, en nuestros días. Vamos a ver, no tienes la palabra, no estás aprendiendo, no te estás ejercitando en ella. Ahora, ¿por qué te pones a mirar, a contemplar lo que se te está ofreciendo, o lo que otro puede decir, o lo que el mundo diga, o confiar en la política, o confiar? Además, hermanos, y por humanidad, porque somos así todavía y tenemos todavía la carga, pues a veces tomamos parte en estas cosas. Y el Señor dice, no, vosotros no toméis parte en estas cosas. Vuestra opinión sea en la legalidad de quienes sois. El testimonio sea como los hijos de luz que iluminan donde están. No podemos entrar en el juego. Por mucho que unos nos regalen el oído o nos quieran favorecer según nuestro entendimiento, nosotros dice la palabra que tenemos, el apóstol dice que tenemos la mente de Cristo. Si tienes la mente de Cristo, entonces estás en purificación de entender lo que se te quiere decir para no irte por los cerros de Úbeda, para no irte por otros lugares que es por donde te quieren llevar. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vaya porrazo. Si caemos de la gracia, malamente. Pues nosotros, por el Espíritu, y vuelve a insistir en el Espíritu Santo, vuelve a insistir otra vez, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, que aquí no la vamos a encontrar nunca. Solo Dios hace justicia porque Él es justo. Y esto solamente lo heredó Cristo cuando estuvo entre nosotros, para mostrarnos y hacernos ver cómo es la justicia, cómo es la verdad, cómo es la luz. Eso era Cristo y lo que quería mostrarnos. Porque en Cristo Jesús, fijaos, esto es interesante, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Habéis sido amados hasta compararos
por la muerte de Cristo. Pagó la deuda de nuestra carga de pecado. Se sacrificó y su sacrificio ha valido para nuestra resurrección. Por lo tanto, ahora, habiendo sido resucitados, tenemos que obrar por amor. Vosotros corríais bien, le dice a los hermanos, a los creyentes, corríais bien. Pero hombre, ¿qué pasa ahora? Si ibais ya bien, ¿ahora qué es lo que ha pasado aquí? Estaban oyendo a los judíos diciendo, sí hombre, pero hay que cumplir la ley mosaica, no sea que falle que este no sea el Cristo y tenga que venir todo. Bueno, mira, lo aceptamos, pero vamos a continuar cumpliendo la ley, no vaya a ser que fallemos a Dios. Y entonces aquí el apóstol se tiene que poner serio y decir, vamos a ver, hermanos, ¿todavía vais a estar de esta manera? Pues para estar aquí de esta manera y contaminar a los otros, coger el camino y iros a la ley y seguir cumpliendo la ley. Mirad, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No obedecer a la verdad significa pues no escuchar ni atender a lo que se te está enseñando y se te ha dicho. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene del Dios que te ha creado. Esto viene de otra parte. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Os suponéis que entrara alguien de los hermanos que por libre enseñara otra cosa distinta y le dieran crédito a aquello que está enseñando y se juntara un grupo y de nosotros seguimos a este hermano porque, oye, sabe mucho y dice que la ley hay que cumplirla y hay que hacer lo que la palabra en el Antiguo Testamento nos está aconsejando porque si no Dios puede enfadarse? Vamos a ver, ¿has creído en Cristo y sabes que Él te ha liberado o no? ¿Lo has aceptado o no lo has aceptado? ¿O se acepta o no se acepta? No puedes decir, sí, pero por si las moscas, no es el Cristo, no tiene ese poder. Entonces yo me deslizo por este otro lado. A Cristo se le acepta como el Señor y el Creador, como el Salvador, que es lo que incluye nuestra salvación con su presencia. Y esto es lo que tenemos que aceptar. Y no dejarnos llevar por estas cosas, ¿no? Fijaos que hay religiones que todavía tienen la parafernalia de ir a presentar en el altar como el sacrificio todavía, a repartir el pan y la sangre que se vivifica, que te entra dentro y que ahí está Cristo, en ese trozo de pan y en ese vasito de vino está Cristo. Entonces si tú te lo tomas, ya eres una persona nueva. ¡Qué mentira tan grande! Cristo está aquí dentro, aquí. Y esto es un símbolo de cuando nos unimos los hermanos, glorificar al que tenemos aquí dentro. Le adoramos, le glorificamos, queremos vivirlo y lo vivimos. Por lo tanto, lo demás, símbolos religiosos. Esto nos recuerda que Él nos dijo la noche que fue entregado, ya lo dice la palabra, lo está enseñando cada vez que hacemos el partimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? La noche que fue entregado tomó pan, lo partió y dio a comer. Partid, haced esto siempre en memoria de mí. Recordadlo, no os olvidéis, que nadie os entretenga, que no os distraigan, que no os aparten. Esa era la idea del partimiento del pan y del vino. Esa es la idea, de dejar un recuerdo hasta su vuelta. Y por eso lo hacemos y lo conmemoramos. Pero no es porque en ese momento, según la religión dice, Cristo ya lo tienes dentro, entonces ya tienes que estar lo menos 10 días sin pecar porque se puede molestar, ¿no? Si está dentro se puede molestar. Religiosidad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. O sea que el que se meta a torero tendrá que enfrentarse al toro. El que os desvíe de las enseñanzas y os quiera hacer y vosotros le seguís, él llevará lo suyo, pero ten cuidado tú no lleves también lo tuyo si vas tras estas cosas. Son advertencias que la palabra nos hace para que también mantengamos los ojos abiertos, porque a veces hay quien dice, no, es que yo me guío por la palabra. Bueno, tú te guías por la palabra, pero todos nos guiamos por la palabra, pero a ver cómo usas la guía de la palabra, cómo aprendes, cómo te desenvuelves con lo que la palabra te enseña. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y yo, hermanos, aquí dice el apóstol, un momento, mirad lo que yo hago. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión,
Se veía que Pablo era, porque es muy difícil convertir a un judío, hacer que un judío se convierta con toda su parafernalia y todas sus leyes. ¿Qué es lo que hacía él? Hacía concesión. Es decir, ¿quieres circuncidarte? Bueno, hazlo, sí. ¿Por qué? Porque eres judío y quieres pertenecer a los judíos. Muy bien, hazlo, no pasa nada. Y les daba esa vida, ¿no? Pero es que ellos se daban cuenta entonces, los otros, y decían, pues nosotros también, por si las moscas queremos circuncidar. Entonces ya estamos dudando de lo que hemos aprendido y de lo que se nos ha dicho. Ya estamos interpretando de mala manera lo que Pablo quería decirles con aquel gesto, ¿no? ¿Queréis diferenciaros de los gentiles? Porque la palabra os enseñó por medio de Moisés que os circuncidaréis para no mezclaros con los pueblos. Hacedlo, no pasa nada. Pero no es necesario. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? O sea, cuando aquellos hermanos todavía seguían persiguiendo, muchos de los que había, ¿no? Todavía continuaban criticando a Pablo y lo querían perseguir, porque decía que la circuncisión no era necesaria. Claro, eso era como una ofensa para ellos. Es con lo mismo que decir, yo me he convertido a Cristo, ¿sabes? Pero hombre, yo la señal de la cruz tengo que todavía, por si las moscas, porque me dicen que si hago la señal de la cruz que soy cristiano. ¿Tú para qué necesitas la señal de la cruz? Si tú la cruz la ha puesto el Señor en tu corazón. Y la resurrección también, gracias a Dios. No ha sido solo la muerte, ha sido también la resurrección. Y si yo estoy resucitado, quiero obrar como alguien que ha resucitado en Cristo, como alguien que no tiene la carga del pecado como la tenía antes. Porque Cristo me la ha quitado, eso es lo importante. Ahora, circuncídate, ponte si quieres un pendiente en la oreja o yo qué sé qué, ¿no? O déjate melena. ¿Qué más da? Lo importante es que entendamos el significado que tiene la enseñanza que él quería darle. Y eso, pues Pablo dice, bueno, os hago concesiones, venga, no pasa nada. Pero esto no quiere decir que tengáis que depender de ello. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice aquí, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Claro que sí. Es que puede haber esa tendencia, ¿no? De querer beneficiarte también de los hermanos que son más humildes y querer con tu maestría hacer desconectar a los hermanos y usarlos y utilizarlos y manejarlos. Entonces, claro, el apóstol tiene que decir cuidado también con estas cosas. Sino servíos por amor. Lo importante es que nos sirvamos. El servicio, la entrega, el tender la mano, el orar juntos, el estar en comunión con el Señor sabiendo a quién hemos conocido y que somos su pueblo. Esa es nuestra heredad. Manada pequeña, dice el Señor. No dice, venid a mí. ¿Qué dice? ¿A quién llama? A los cansados y cargados que yo os haré descansar. Y luego cuando tiene a los suyos le dice, manada pequeña. No dice, todos para acá. Que todo es bueno en gran manera. No, es un cambio, es un ejercicio de reforma, mediante una transformación, un cambio de manera de andar, de forma de vivir. Sino servíos por amor, fijaos dónde acaba, ¿no? Servíos por amor los unos a los otros. Y servir por amor es dar con generosidad, el estar en disposición de ayudar, el estar en tender la mano, en compartir las cosas, y en glorificar, cómo no, al mismo Dios que disfrutamos. Porque es que lo disfrutamos al Señor. Porque ¿qué pasa entonces? Y les tiene que decir claramente ahora aquí, en el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eres capaz de renunciar a todo para amar a tu hermano por encima de ti? Pues esa es la ley. Esa es la ley que tienes que cumplir. Pues si tienes esa capacidad, tienes todas las capacidades. Sin embargo, es la más trabajosa de los cumplimientos, ¿no? Porque enseguida nos enfadamos por uno o por otro, le criticamos, le perseguimos. Lo digo por mí el primero. ¿Y qué pasa luego cuando te das cuenta? A veces vas al Señor y tienes que llorar y decir, me he pasado en 3 pueblos, Padre. Y es así, hermanos, es así. No hay otra fórmula, no la tenemos.
Tenemos que usar la que el Señor nos ha dado, ponerla por obra. Y fijaos el consejo en el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No solo morderos y comeros, sino consumiros, devoraros unos a otros. Bueno, eso lo vemos en el mundo. E incluso dentro de las familias. Lo vemos. Que no hay misericordia. Nadie de nadie, ni padres de hijos, ni hijos de padres, ni hermanos de hermanos. Nadie. Es totum revolutum. Ahí está todo, ahí está todo. El creyente no debe ser de esa manera. Tiene que haber abandonado ese estilo. Y ya aquí Pablo les está diciendo, si habéis conseguido a Cristo en vuestros corazones, tienen que cambiar las formas y las fórmulas. Todo tiene que cambiar. Y ahora dice aquí, digo pues, aconsejo, para que no haya estas cosas que había entre ellos, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne ya sabemos los que son, porque luego los enumera de una forma magistral también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que él nos está aconsejando la práctica del crecimiento en la dependencia de Dios y en la comunión con los hermanos, que todo es una propia unidad, ¿eh? La manada pequeña toda es del Señor, toda pertenece al Señor. Y nosotros tenemos que estar contentos y gozosos. ¿Y qué digo yo? Y estar orgullosos, ¿no? De pertenecer a la familia del Señor, a la familia de Dios en Cristo. Esto es lo importante, amados hermanos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas veces queremos hacer algo importante para ayudar y terminar la mente un pensamiento? No te preocupes, sí, esto va a ser igual, da lo mismo, ¿no? Y no, ten el pensamiento puesto en el Señor y ora al Señor cuando hayas de hacer alguna cosa en favor de los hermanos. Hazlo en oración, para que Él te abra camino y no digas, bueno, ahí se queda. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amigo, si dejamos que el Espíritu gobierne en nuestro corazón y dirija nuestros actos, no estamos bajo la ley. No lo hacemos para que nos admiren, o para llevarme bien, o porque Él me lo hizo una vez, o por agradecimiento, entre comillas, a cualquier cosa que ya Él me hizo a mí. Todas estas cosas desaparezcan. Hagámoslo todo como para el Señor. Es lo importante. Como algo que se le entrega al Señor. No se le da al hermano, se le está dando al Señor lo que le estés dando al hermano. Si os guiáis por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras a que nos lleva la ley tantas veces, ¿no? En nuestra propia mente y en nuestro propio deseo. Pues mirad, aquí está la lista. Las obras que son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías eso ya es lo que estamos comentando. ¿A qué Dios tenemos que adorar? Y esta lista está en el carnet de identidad. Y es con lo que tenemos que pelear. Y luego la lista continúa. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, os llamo la atención para que os deis cuenta de cuál debe de ser nuestro anhelo y cuál debe ser también nuestra vigilancia en la forma de vivir, en la manera de hacer. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, ¿por qué no? Pues sencillamente porque no has querido aceptar lo que Dios te ha dado. Sencillamente porque no ha valido para ti el sacrificio de Cristo si estas cosas no las esforzamos en ejercitarnos y hacerlas. Debemos de hacerlo. Ahora bien, ya sabéis cuál es el fruto, no los frutos. Hay quien dice, los frutos del Espíritu, no, es el fruto. Es el mismo Espíritu el que hace que el fruto florezca. Y el Espíritu lo que te da es esto. El fruto del Espíritu es
Amor, porque lo tomas de Dios y te lo da a ti. Gozo, sientes el gozo del Señor, de decir gracias Padre, te adoro. Sientes la paz. Esa paz que te da serenidad, que te da seguridad, que no te inquieta, que tienes confianza, solamente la puede dar el Espíritu Santo. Paciencia. Ay, Dios mío, paciencia. Esta sí que es fuerte. Esta veces le decimos al Espíritu, estate quieto ahí y cállate, que ya voy yo. Yo me confieso que estoy carente, no tengo ninguna. A veces me desequilibro y le pido al Señor, Señor, qué mal voy. Porque es la más difícil de todas. La paciencia es la más difícil de todas. ¿A mí? ¿A mí me vas a decir tú? Esto todos lo hacemos. Y si no, si hay aquí alguno que no lo haya hecho nunca, que levante la mano, como dice el otro, ¿no? La paciencia, amigo, esa si no la teje el Señor, no la teje el Espíritu Santo, nosotros somos incapaces de tejerla. La verdad, se nos rompe por un lado y por otro, siempre. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Y continúa. Hay más todavía. Pues si era poco, todavía, o más todavía. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo me puedo aprender la ley de memoria y saber los gestos que tengo que hacer, cuántas genuflexiones tengo que hacer para orar, en qué dirección miro, si a la Meca o al Sagrario. Yo haré muchas cosas para que Dios vea que yo soy bueno. Señor, mira, te lo brindo. Aquí me pongo de rodillas delante de ti, te lo brindo a ti. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor dice que cuando nos postremos delante de Él, derramemos nuestro corazón. Como lo hacían aquellos hombres de Dios, aquellos profetas, que se derramaban delante del Señor, por ejemplo de Elías, o de Ezequiel, o de Daniel, o de cualquiera de ellos, se derramaban delante del Señor. Pero a veces nosotros llevamos tanta prisa que decimos, vamos a hacer una oracioncilla por si acaso eso, ¿no? Y vamos corriendo otra vez, ¿no? Dice, no. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estas cosas son las que todavía llevamos de cuelgue, se puede decir, ¿no? Que todavía no las hemos puesto a un lado. Las estamos usando diariamente y el Señor nos dice que las tenemos que usar. Así que pues, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Que vivir por el Espíritu se puede, pero andar es muy difícil, porque tienes que tener un programa de vida que se contemple en el caminar diario. Entonces irás en crecimiento, y habrá cosas que antes te parecían imposibles, que eran para ti un mundo, que las irás venciendo. E irás conformándote a la medida de un varón en Cristo, que es lo importante. Que para eso Él vino aquí, para mostrar cómo tenía que ser un varón de Dios. Se humanó, piensa que era el Dios humanado, el Dios que quería mostrarte cómo tiene que ser el hombre que quiere Dios que sea. No el primer Adán, no como hizo Adán, que se equivocó, porque quiso ser igual a Dios en la oferta que se le hizo. Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Sabéis que tuvo 3 tentaciones tremendas, ¿no? Para ver, si no caes por aquí, caerás por allá. Porque no, yo sé quién soy. Y a mí tú no me vas a vencer. Tírate de aquí y vendrán los ángeles y te recogerán. Y él sabía que podía hacerlo, pero entonces le daba la victoria al otro, ¿no? Yo tengo que pasar por esta estrechez para que a todos los que tú te has cargado puedan resucitar también conmigo. Así que tú a mí no me paras. Se enfrentó al propio Satanás por 3 veces y por eso venció, porque lo desechó y está desechado y a nuestro favor lo hizo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Vanaglorioso significa llevarte de ti mismo, de que tú tienes capacidades, tienes conocimiento y sabes y tal igual, ¿no? Irritándonos
unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque eso es lo que acarrea la vanidad, ¿no? Envidia en unos y en otros, pues, críticas. Fíjate, se cree el tío que sabe más que nadie. Es que cuando se sube al púlpito, pues, y se critican a los hermanos también, a veces, ¿no? Y esto no debería de ser así, porque el Señor ha puesto los dones, y en cada uno ha puesto dones de nosotros, fíjate. Y Él quiere que estos dones se desarrollen para salvaguardar a la Iglesia en su propósito. Porque nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha sacado de la situación de muerte, nos ha devuelto la vida, y que un día pues estaremos con el Señor, precisamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no hay más. Ahora, es que de verdad, pues la palabra de Dios da pie a mucho negocio, pero mucho, y el mundo se mueve negociando con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros sabemos en quién hemos creído, dejemos que Dios complete la obra en nosotros y no nos amedrentemos de ninguna de las maneras. Vamos a tener una pequeña lectura y ya nos vamos a participar de la mesa del Señor. En 1 Corintios 2, del 11 al 16, nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Claro, nos conoce, sabe cuáles son nuestras reacciones y yo voy a decir más, y sufre. Le hacemos sufrir, a veces hacemos sufrir al Espíritu Santo que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que lo que de Dios sabemos es porque Él lo guarda y porque Él nos acompaña en todo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios por medio de su gracia? La liberación del pecado en Cristo Jesús nuestro Salvador y la guía también. Lo cual también hablamos, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que la obra que está haciendo el Señor en nuestro corazón es puliendo y poniéndote en contacto con la otra realidad suya y no la del mundo. Va cambiando tu entendimiento y te da capacidad de discernimiento para saber lo que conviene y lo que no conviene. Aunque a veces pequemos sin darnos cuenta, pero siempre nos llama a hacer análisis de lo que se nos ofrece para poder llevar una vida más acorde a la voluntad suya. Pero el hombre natural, fijaos, qué bueno lo que aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas veces nos han dicho que estáis locos? ¿No os lo han dicho nunca? Pero vosotros estáis locos, ¿no? Creer en Dios, mira que, anda ya, hombre. ¿Cuántas veces nos lo dicen? Mira que creer en Dios a estas alturas que estamos. Hermano, eso es así, ¿Por qué no las entiende? Dice, porque para él son locura. Estamos locos todos nosotros. ¿No lo sabéis que estamos locos? Claro, si no cogemos el régimen del mundo y su forma de entender la vida, estamos locos. No estamos cuerdos. Porque para él son locura. Y no las puede entender. No se puede entender. No pueden entendernos. Es difícil. No pueden entendernos. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no pasamos por el filtro del Espíritu de Dios, amados hermanos, estaríamos haciendo las mismas obras que ellos hacen. Y si a veces patinamos, se llama pecado, claro. Y tenemos que saber lo que es pecado, para darnos cuenta de que estamos pecando. En cambio, ¿qué pasa con el espiritual? Juzga todas las cosas. Tienes autoridad, sabes en quién has creído, estás firme en tu fe.
Entonces defiendes. ¿Qué es lo que defiendes? Pues la ley de Dios que está en tu corazón. ¿Por qué? Él dice, juzga todas las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nomás nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojo, la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? Pues eso es lo que quiere, que analicemos nuestros pensamientos antes de darle forma, de darle vida. Si realmente pertenecen o no pertenecen al Espíritu que mora en tu corazón y que te ha dado a ti abundancia de vida. Este es el Espíritu de la verdad, el que nos lleva, el que nos guía, el que nos alienta. Y el que estará con nosotros hasta que pasemos a la presencia del Señor o el Señor venga, porque la palabra de Dios nos dice que cuando el Espíritu de Dios será quitado, mientras viene o no viene, y la Iglesia ya no estará, por supuesto, en el momento que el Espíritu se ha quitado, la Iglesia se ha ido. Entonces vendrá, que está escrito y así lo dice, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su pueblo, la Iglesia ya no está fuera, le daría la oportunidad de los 1000 años, el milenio. El milenio es para que los descendientes, 12.000 de cada tribu, gobiernen en este mundo, que será perfecto durante 1000 años. Pero dice que a los 1000 años otra vez, los que están naciendo, que son mortales, se sublevarán contra los inmortales. ¿Sabéis quiénes son los inmortales? Los 144.000, más todos los que hayan sufrido y muerto en el nombre de Cristo durante el tiempo que esté el anticristo, que ya es una nueva iglesia, es la iglesia del Señor, pero ya no está el Espíritu, ha sido retirada la iglesia, es decir, la iglesia ya no está gobernando, pero habrá aquella gente que serán santos del Señor, que habrán resucitado en esa primera resurrección que nos está hablando de la primera resurrección, que estarán gobernando juntamente con Cristo. Ahí, sí, en el nombre de Cristo y de la descendencia de Abraham. Y Dios habrá cumplido todo lo que había prometido desde entonces hasta ese momento. Bueno, supongo que vamos a pasar a la mesa del Señor y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra que está aquí, que está viva, que es efectiva. Te pedimos dirección, consejo y guía de tu Espíritu, Padre, para que podamos seguir adelante, no con esfuerzos, Señor, sino con naturalidad, con tu naturaleza nueva. Y, Señor, ir venciendo los deseos de la carne que tantas veces nos ocupan también sin saber discernir. Pedimos, Señor, que todo lo que salga de nuestra boca esté purificado para tu honra y gloria. Señor, gracias por el privilegio de habernos liberado de la cadena de la muerte y habernos dado la vida, por haber sufrido por todos nosotros y por haber abierto nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón y nos lleve a toda verdad. Gracias, infinitas gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu verdad y por tu sacrificio de amor en la persona de tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor. Vamos a ir al capítulo 11 de 1 Corintios, a partir del verso 23. Dice el apóstol enseñando a los hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que, hermanos, vamos nosotros también a dar gracias una vez más por este pan. Voy a pedir a José Manuel que le dé las gracias.
Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, que estás contemplando a este grupito de tus hijos, que hemos tenido el privilegio de poder meditar en tu palabra, de leerla, de compartirla, de tener estos momentos de intimidad, sabiendo lo que tú nos dices, Señor. Y queremos guardar tu palabra en nuestro corazón. Queremos darte muchas gracias por tu amor y por tu misericordia a cada uno de mis hermanos y también, como no, a mí. No somos merecedores de tales cosas, Señor, pero por tu gracia lo hemos recibido todo. Y ahora queremos presentarte, Señor, este pan, símbolo de tu cuerpo, que no lleva ninguna transacción, no lleva ningún misterio, sino que es un símbolo que nos recuerda todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Y como tal queremos tomarlo, dándote las gracias por todo ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.